El progreso del alma y la santificación del día. Una vida que no se desarrolla, se atrofia y muere. Con mayor razón, la vida espiritual. Debe ser una ascensión tenaz y perseverante hacia Dios. Por eso importa mucho que el alma conozca las señales de progreso, no por la vana satisfacción de comprobarlo para su propia complacencia, sino para sacudir su pereza, si las señales son negativas o para animarse en el caso contrario. Pero importa mucho más que encuentre un medio práctico y fácil de adelantar, y este medio es la santificación de las obras que forman la trama de cada día. Porque si el alma se aplica a santificar las obras cotidianas, por eso mismo y casi sin darse cuenta, santificará las semanas, los meses, los años y la vida entera, ya que está formada de días y de horas en último término. Tal es el objeto de este pequeño libro que les voy a compartir. En la primera parte expone las señales que indican el progreso del alma. En la segunda trata de cómo se santifica cada una de las obras del día. Quiera Dios que estas sencillas páginas ayuden a progresar a las almas hasta lograr la deseada meta de la santidad. México, año de 1961. El progreso del alma. Hay un hecho verdaderamente extraño y a primera vista inexplicable, que si pudiera ser milagroso, lo sería, pero no por su origen divino, sino diabólico, o como fruto de nuestra incomprensible miseria. Es el hecho de que después de muchos años de dedicarnos asiduamente a la vida espiritual, a la frecuencia de sacramentos, a la práctica de las virtudes, nos encontremos estancados sin haber logrado los progresos que eran de esperarse, sin haber llegado a la perfección o por lo menos sin haber logrado acercarnos suficientemente a ella. Muchos años de vida espiritual significan innumerables comuniones, numerosas horas de oración, muchas confesiones sacramentales y cuántos buenos libros leídos y sermones escuchados, y retiros y ejercicios espirituales practicados fervorosamente. Muy numerosas son las gracias exteriores, pero las interiores nadie las puede contar, solo Dios que las derrama en el alma. Hemos visto en nuestras regiones fértiles cómo las lluvias caen con una abundancia, al parecer excesiva, sobre la tierra. Así derrama Dios la lluvia de sus gracias sobre las almas piadosas. De manera que si son innumerables las gracias exteriores, repito, son incomparablemente más abundantes las gracias interiores que se derraman, por decirlo así, a torrentes sobre el alma. Iluminaciones, mociones de la gracia, luces que nos hacen conocer más perfectamente el pecado y apreciar más la virtud, deseos de santificarnos, inclinación al sacrificio, toques del amor divino, gracias de preservación, gracias de purificación, etc. Y después de este cúmulo de gracias, ¿no es el hecho más extraño que muchas de esas almas no sean santas, o por lo menos no hayan progresado en la virtual? Pudiera objetarse que el progreso en la virtud es muy difícil, si no imposible, comprobarlo. Indudablemente que es muy difícil comprobar si un alma progresa de un día para otro, de un mes para otro. Ni el alma misma, ni el confesor o director más avisado pueden comprobar este progreso, tanto porque es muy lento, cuanto porque siendo espiritual es muy secreto y oculto. Pero si esto es verdad, también lo es que si no después de días ni de meses, si después de años es relativamente fácil comprobar el progreso de un alma o su estancamiento o retroceso. No es posible comprobar el crecimiento de un niño de un día para otro, pero si dejamos de verlo algunos meses, salta a la vista su desarrollo. Sin duda que la virtud es algo oculto porque es interno y espiritual.
pero se traduce el exterior necesariamente de una manera o de otra. Y aún las almas que Dios se complace en ocultar, es muy raro que de ningún modo se manifiesten al exterior sus progresos interiores. Por eso es imposible que al cabo de muchos años de practicar la virtud no se pueda conocer si un alma ha progresado o no. Señales de progreso. La corrección de los defectos. ¿Y cuáles son los indicios para conocer este progreso? En primer lugar, se conoce que un alma ha progresado porque ha corregido sus defectos, especialmente si su defecto dominante. Si, por ejemplo, una persona es muy irascible y después de 10 años la encontramos muy dueña de sí misma, ecuánime, paciente, siempre amable y bondadosa. ¿No es este un indicio claro de que ha adelantado en la perfección? No nos hagamos ilusiones pensando que Dios deja defectos hasta en los mismos santos, porque esta afirmación se presta a equivocaciones. Para entenderla bien hay que distinguir el periodo en que los santos se están formando de la época de su consumación. Hay que distinguir también los defectos que son causas de pecados veniales más o menos habituales, como la irascibilidad, la susceptibilidad, el ser golosos, comodones, etc. De los defectos puramente naturales, ya sea del orden físico, ya del orden social, como la cortedad de carácter, la rusticidad en los modales, la falta de tino en el trato con los demás, la falta de dotes para gobernar, etc. Defectos que de suyo no son causa de pecados, quizá ni de imperfecciones propiamente dichas. Hecha esta distinción, debemos afirmar que los defectos del orden sobrenatural se encuentran en los santos en el periodo de su formación, pero no en la época en que han llegado a la cumbre de la santidad. Entonces, señora de sí misma, el alma los ha dominado plenamente. En esta última etapa, los defectos que Dios puede dejar a los santos son defectos puramente naturales, sea como corteza para ocultar su virtud, sea como contrapeso a las gracias que han recibido y para mantenerlos en la humildad. Sin duda que, salvo una gracia especial de Dios, puede haber defectos que no se corrijan, sino hasta cierto punto, de manera que queda algún residuo, ciertos rastros, ciertas raíces ocultas que dada la ocasión brotan y tienden a traducirse en actos desordenados. Pero al mismo tiempo, no es posible que luchando contra un defecto durante años no logremos por lo menos moderarlo. ¿Cuántas veces nosotros mismos hemos comprobado cómo cambian las personas hasta en sus rasgos fisonómicos o por lo menos en la expresión de su rostro? Podía citar el nombre de personas que conocí en su juventud, de carácter muy recio, violento e irascible, y que con los años han cambiado completamente. Recuerdo de una manera en especial. De tal manera transformó su manera de ser, que en una ocasión afirmaba: cuando por un deber penoso tengo que reprender y por consiguiente que manifestar disgusto, necesito hacerme violencia para manifestarlo, porque no lo siento. Recordemos el caso típico del padre Gignac. Era de su natural un hombre tan adusto, tan austero, tan exigente, de tanta severidad que causaba miedo su misma cara. Pero se fue venciendo, dominando y transformando, a tal grado que sus mismos retratos pueden servirnos para comprobar esta verdad. Poco a poco, su fisonomía fue cambiando y tomando un aire abierto, atractivo, jovial, con una sonrisa constante, con una amabilidad atrayente, de tal manera que vino a ser todo lo contrario de lo que antes era. Pero no tenemos sobre todo el ejemplo clásico del dulcísimo Francisco de Sales, un hombre de temperamento bilioso que llegó a ser el modelo de la dulzura. Así es que si después de muchos años no hemos siquiera en parte corregido nuestros defectos de carácter, sobre todo el defecto dominante, si al contrario se han exacerbado con la edad,
es señal de que no hemos progresado. Y como en la vida espiritual no avanzar es retroceder, quiere decir que hemos abusado de la gracia y perdido lastimosamente el tiempo. Qué motivo tan importante para serias reflexiones y eficaces propósitos de enmienda. El espíritu de sacrificio. El espíritu de sacrificio es otro de los indicios para conocer si un alma ha progresado. Desde luego, porque para que la gracia se desarrolle es indispensable mortificar la concupiscencia, y esa lucha la preside la abnegación, el renunciamiento, la mortificación, virtudes que se comprenden en el espíritu de sacrificio. Aunque en el hombre, en el orden natural, hay una sola persona, un solo yo, que da unidad a nuestro pequeño mundo interior. Sin embargo, en el orden moral y después del pecado, hay en nosotros un terrible desgarramiento, una dislocación íntima a causa de esas dos tendencias antagónicas que luchan en el interior del hombre y que forman como dos yo, el yo de la naturaleza y el yo de la gracia, o como San Pablo los llama, el hombre viejo y el hombre nuevo, el hombre animal y el hombre espiritual, el hombre carnal y el hombre creado en la justicia y en la santidad de la verdad. Nadie como el mismo San Pablo ha descrito con elocuente dramatismo esa lucha interior que él mismo experimentó. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal y venido al pecado. Porque no sé lo que hago, pues no hago el bien que quiero, sino el mal que aborrezco. Pero no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Según el hombre interior, me complazco en la ley de Dios. Pero siento otra ley en mis miembros que lucha contra la ley de mi razón y me esclaviza a la ley del pecado. ¡Qué desgraciado soy! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? La gracia de Dios por Jesucristo nuestro Señor. Por tanto, yo mismo, por el Espíritu, soy el siervo de la ley de Dios, y por la carne, esclavo de la ley del pecado. Por eso la vida cristiana es en el fondo una lucha constante entre estas dos tendencias. La naturaleza que nos arrastra a todo lo bajo, lo vil, lo degradante, y la gracia, que nos impele a todo lo noble, lo elevado, lo santo. De aquí que el hombre espiritual crece en la medida en que mortificamos al hombre carnal. El célebre padre Rabignan describió pintorescamente esta lucha, a quien le preguntó cómo había hecho para llegar a adquirir tan grande dominio de sí mismo. Le contestó: éramos dos, luchamos denodadamente y al fin eché al otro por la ventana. Lo mismo expresaba alguien con esta brevísima máxima: diré un no, a mí sí, y un sí, a mí no. Por eso a esta virtud se le llama abnegación o renunciamiento, porque consiste en negar, en renunciar a todo lo que nos exigen nuestras malas inclinaciones. En cambio, de esta manera logramos corresponder a todo lo que la gracia nos pide. Por todo lo dicho, se ve con suficiente claridad cómo el crecimiento del hombre espiritual, el progreso en la virtud, esté condicionado y dependa del progreso en el espíritu de sacrificio que mortifica a las inclinaciones al mal, opuestas a las inspiraciones de la gracia. A la misma conclusión llegamos considerando que no hay otro camino para seguir a Jesucristo y por consiguiente para salvarnos y santificarnos, así como para ayudar a la salvación y santificación de los demás, que el camino regio de la cruz. El Evangelio lo certifica a cada paso. Jesucristo, dirigiéndose a todos los que desean ser sus discípulos, les afirmó con gran solemnidad: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz todos los días y sígame. Negarnos a nosotros mismos es contradecir nuestras inclinaciones malas, dominar nuestras pasiones, corregir nuestros defectos. Tomar nuestra cruz es abrazarnos
con generosidad de la mortificación, ya sea sufriendo con paciencia toda clase de penas que Dios nos envíe, ya sea buscando nosotros mismos mortificaciones voluntarias y supererogatorias. Y esto no un día, ni durante una época, sino todos los días, durante toda nuestra vida, porque si no podemos arrancar la raíz de nuestras faltas, ya que forma parte de nuestra misma naturaleza, viciada en su origen por el pecado original. Al dejar de mortificarnos, renacerán nuestras malas inclinaciones como vuelven a brotar las malas hierbas en un jardín, si no se tiene cuidado de limpiarlo constantemente de ellas. Por eso Bossuet decía, hay que combatir hasta que muramos el mal contraído desde que nacimos. El mismo Jesucristo nos enseña que así como para hacer una guerra se necesitan ejércitos y para construir un edificio es preciso contar con dinero y materiales. Del mismo modo, para ser su discípulo se necesita inmenso acopio de renunciamiento. El que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Y en fin, asegura que es arduo y difícil el camino que conduce a la vida y que por eso tampoco se resuelven a caminar por él. Que el reino de Dios, que no es solamente el cielo, sino también la perfección y la santidad sobre la tierra, sufre violencia, vim patitur, y solo los que se la hacen pueden conquistarla. En los principios de la vida espiritual, las almas suelen darse de lleno y con generosidad a la abnegación, el renunciamiento, a la mortificación. Pero qué triste es comprobar que a medida que pasan los años, las almas se cansan, aflojan en la mortificación y descuidan el renunciamiento. Entonces, defiéndese el progreso y las almas se estancan y retroceden. Examinemos, pues, cómo andamos en el espíritu de sacrificio. ¿Practicamos la mortificación exterior? Hay que mortificar los ojos, evitando las miradas curiosas, guardando la modestia de la vista, la lengua, suprimiendo las conversaciones inútiles o simplemente la excesiva locuacidad. El gusto por las pequeñas mortificaciones en los alimentos, el oído, cerrándolo a las vanas conversaciones, el olfato, evitando el refinamiento en los perfumes, soportando los malos olores, el tacto, sufriendo las incomodidades que vienen del clima, de las estaciones, de las posturas, usando alguna vez los instrumentos de penitencia tradicionales como disciplina, cilicio, camadura, etc. ¿Practicamos la mortificación interior? Hay que practicarla dominando nuestra irascibilidad, soportando las inconsecuencias del prójimo, procurando la igualdad de carácter, sufriendo las humillaciones, venciendo las antipatías. ¡Qué materia tan vasta para examinarnos y corregirnos! La oración, el tercer indicio y el último que señalaremos para conocer si un alma ha progresado, es la oración. El carácter propio de la vida es el progreso, porque toda vida tiende a desarrollarse, porque toda vida es actividad. ¿No se opone la vida a la muerte como la actividad a la inacción? ¿Podemos concebir un ser viviente sin que alguno de sus órganos esté trabajando? Tan cierto es esto que hay órganos que si dejan de trabajar, como los pulmones, el corazón, sobrevendría la muerte. Y en esta actividad propia de la vida se manifiesta sobre todo el progreso por el desarrollo. Desde el momento en que este desarrollo se detiene, nos encaminamos irremisiblemente hacia la muerte. El niño, desde el primer día de su vida, no deja de nutrirse y desarrollarse hasta llegar a la edad madura. Después viene la ancianidad, es decir, la decadencia, hasta llegar a la muerte, y el descenso hasta hundirse en el sepulcro. La vida espiritual, como toda vida, y con mayor razón que la natural, porque es una vida más intensa y perfecta, tiene también este sello característico, la actividad, que se manifiesta sobre todo por el desarrollo y el progreso. Ahora bien, la vida espiritual es sobre todo vida interior y consiste en nuestras relaciones y en nuestro trato con Dios.
porque así como la vida social estriba en el trato con nuestros conocidos y con nuestras amistades, así como la vida familiar consiste en el trato con nuestros parientes, de igual manera la vida interior consiste en nuestro trato con Dios. Es aquella conversación de que habla San Pablo y que debe ser toda celestial. Por ella entramos en sociedad con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Como dice San Juan, por ella anticipamos la vida del cielo que la Iglesia desea para nosotros. ¿Y qué otra cosa es el trato con Dios sino la oración? Vida interior y vida de oración no son dos realidades, sino una misma realidad. Por consiguiente, el progreso en la vida espiritual es lógico que se mida por el progreso en la vida de oración. Porque uno de los grandes errores causa lamentablemente consecuencias en la vida espiritual. Es hacer de la oración un ejercicio aislado, como se hace, por ejemplo, con el examen, la lectura espiritual, las oraciones vocales, etc. En la vida natural tenemos tiempo señalado para trabajar, para comer, para dormir. No trabajamos a toda hora, ni a toda hora comemos o dormimos. En cambio, no tenemos tiempo determinado para respirar, sino que a toda hora y a cada minuto y a cada segundo es preciso respirar, porque la respiración es una función esencial de la vida sensitiva. De la misma manera, en la vida espiritual, no a toda hora nos examinamos, ni a toda hora tenemos lectura espiritual, ni a toda hora rezamos oraciones vocales, pero sí a toda hora debemos orar. La oración es la respiración del alma. Por eso decía Jesucristo, «O portet semper, oraré». Es preciso orar siempre, para que la vida no se extinga en nosotros. La respiración tiene un doble juego. Primero arrojamos el aire viciado, expiración. Después llenamos nuestros pulmones con aire puro, aspiración. De la misma manera, la oración es el movimiento del alma por el cual se vacía de todo lo creado y se llena de todo lo divino. Esto es, se dilata para que Dios la llene. No se trata, pues, de hacer media hora, ni una, ni varias de oración mental, sino que lo debido es orar a todas horas, como a todas horas respiramos. Por eso en los horarios de las antiguas órdenes monásticas llama la atención que no haya un tiempo especial señalado para la oración. Y la razón es porque se supone que el monje ora todo el día, ora siempre. La tendencia a las veces excesiva, a metodizarlo todo, hizo que del siglo XVII para acá se metodizara también la oración y se señalara tiempo para hacerla, como vemos en todos los horarios de las congregaciones religiosas modernas, así como en los reglamentos de todas las personas piadosas. Pero esto no quiere decir en manera alguna que solo durante este tiempo señalado se haga oración, sino que durante él debe intensificarse la unión con Dios, para continuarla durante todo el día. Por eso dicen que San Francisco de Sales, a una dirigida suya que le presentó su reglamento de vida espiritual, para que se lo aprobara, la tachó donde había puesto 1 hora de oración y le puso 24 horas diarias. Por tanto, si la oración es una vida, debe progresar siempre, so pena de anemiarse y extinguirse. Y como esta vida de oración no es otra cosa que la vida interior, o sea, el aspecto principal y fundamental de la vida espiritual, claramente se sigue que la oración sea el principal indicio para conocer si un alma progresa o no. Por consiguiente, será de gran provecho que nos examinemos si hemos progresado en la oración, o bien si nuestra oración es tan imperfecta y rudimentaria como hace 5, 10 o más años. Una persona, por corta que sea su inteligencia y escasa su habilidad, si durante años se dedica a un trabajo manual o a un arte o a un estudio proporcionado a sus fuerzas, es imposible que no acabe por adquirir una mediana habilidad o perfección en aquel trabajo, arte o estudio.
Si llevamos 5, 10 o más años de habernos consagrado a la piedad, esto significa centenares o quizá millares de horas dedicadas a la oración. ¿Qué pensar entonces de un alma si a pesar de todo eso no ha aprendido a hacer oración, no ha progresado en ella y se encuentra tan atrasada como el primer día que empezó, que viene a la oración y no sabe qué hacer, que necesita tomar una meditación ya escrita y luego que acaba de leerla, se queda como si no la hubiera leído, sin poder hacer nada, sin saber saciar una reflexión, ni producir un afecto, ni formular un propósito? Pero habrá quien se pregunte, ¿y cómo conoceré si he progresado en la oración? Es capital la importancia que la oración tiene en la vida espiritual, de tal manera que el progreso de ésta se mide por el progreso de aquella. Por consiguiente, conviene indicar las señales por las cuales se puede conocer si la oración va progresando. Primera señal. La oración progresa en la medida en que se va simplificando. Uno de los mayores obstáculos que las almas de buena voluntad encuentran para progresar en la oración es que la complican demasiado. Cuando David, pastorcito insignificante, se presentó ante el rey Saúl ofreciéndose a combatir contra el gigante Goliat, el rey lo revistió con su armadura, pero el pastorcito, no acostumbrado a aquellos atavíos guerreros pesados y estorbosos, no podía moverse ni dar un paso. Prefirió, pues, despojarse de la armadura e ir a la lucha con su humilde traje y sus útiles de pastor, el báculo, la alforja y la honda, y así venció a Goliat. Algo semejante me parece que pasa a algunas almas que tratan de ir a la oración recargadas de procedimientos, industrias y métodos. No aciertan a dar un paso en los caminos de la oración. Se complican, se enredan y fatigan inútilmente la cabeza. No hay que complicar la oración. La complicación la dificulta, simplificándola la facilitamos. Sin duda que las industrias, procedimientos y métodos usados con discreción son útiles para los principiantes porque los orientan, disciplinan su espíritu e impiden que vayan a la oración sin saber qué hacer, a perder el tiempo. Pero así como cuando se termina un edificio se quitan los andamios, así como cuando se ha adquirido un arte con perfección, se prescinde de los métodos con que se aprendió. Así también cuando el alma ha adquirido el hábito de la oración, ha de prescindir de aquellos procedimientos con que se inició en esta ciencia divina. Téngase además presente lo que con frecuencia se olvida, que los métodos de oración están hechos para la oración discursiva o meditación. Por consiguiente, es tiempo perdido tratar de aplicarlos a oraciones superiores, como la afectiva, la oración de simple mirada. Cuando una persona va a decir un discurso académico, es muy natural que trace primeramente un plan, según las reglas de la oratoria, y lo desarrolle y lo ponga por escrito, y lo corrija una y otra vez. Pero cuando va a conversar con un amigo, con una persona muy íntima y muy amada, no prepara su conversación, no la pone por escrito, sino deja que los labios hablen de la abundancia del corazón. No hagamos de la oración un discurso académico con sus 4 partes tradicionales. Hagamos de ella una conversación íntima, porque no hay ser más querido ni más íntimo que Dios. Pero no solamente la oración se facilita simplificándola, sino que esa simplificación es señal de progreso e índice de perfección. Para comprenderlo, basta que nos demos cuenta de las principales clases o grados de oración por las cuales el alma va ascendiendo hasta la unión con Dios. Estos grados se caracterizan principalmente porque cada uno es más simple que el anterior. El primer grado es la oración discursiva o meditación, en la cual hay multiplicidad de reflexiones y multiplicidad de afectos, además de los preludios, de los propósitos y de la resolución final.
El siguiente grado es el de la oración afectiva, que se caracteriza porque las reflexiones se simplifican y predominan los afectos. El tercer grado es la oración de simple mirada o de recogimiento activo, en la cual no solo se han simplificado las reflexiones, sino también los afectos, y el alma se recoge en Dios con una simple atención amorosa a Él. Esos son los grados de las oraciones activas. Esta simplificación es más notable en las oraciones pasivas, hasta llegar a la contemplación infusa, en la cual el alma perdida en Dios alcanza la más perfecta simplificación. Por consiguiente, si queremos progresar en la oración, tratemos, siguiendo el impulso de la gracia, de simplificarla y vayamos suprimiendo la multiplicidad de reflexiones y de afectos. Sin duda que no debemos adelantarnos a la gracia, pero tampoco retrasarnos. Y la gracia seguramente que inclina a las almas de buena voluntad a simplificar su oración. Segunda señal: la pérdida del fervor sensible, la sequedad o aridez espiritual. Sin duda alguna que puede perderse el fervor sensible como consecuencia de nuestras infidelidades, por ejemplo, por falta de recogimiento, por inmortificación y sobre todo por apegos y afectos sensibles desordenados. Conviene, por consiguiente, precisar las condiciones en las cuales la falta de fervor sensible y de consuelos en la oración es una señal de progreso. Esta aridez, señal de progreso, debe venir, en primer lugar, después de un periodo más o menos prolongado de fidelidad a la oración. Cuando un alma se aplica con generosidad y constancia a la oración y trabaja por vivir recogida y mortificada, no se explica la privación del fervor sensible, sino porque Dios trata de purificarla del apego a los consuelos de la oración y de darle un alimento más sustancioso, introduciéndola por los caminos de la fe oscura y del amor sin sentimiento. Por eso, como lo hemos explicado, en otra parte, el fervor sensible es muy propio de los principiantes, como a los niños que para quitarles un juguete peligroso hay que darles otro. Así Dios, para apartar a las almas del pecado y aficionarlas a su servicio, les concede estos consuelos sensibles. Pero una vez que ya está seguro de un alma, le va retirando el fervor sensible para purificarla y sobrenaturalizarla. En segundo lugar, esta aridez ha de ir acompañada de una dificultad cada vez mayor para reflexionar, hasta llegar a una verdadera impotencia. Esta dificultad desaparece cuando el alma no trata de hacer oración, sino de cualquier otro trabajo intelectual. Y así se distingue esta dificultad de cualquiera otra de origen natural, como por enfermedad, cansancio, etc. Sin duda que hay almas que por su manera de ser nunca han tenido facilidad para hacer en la oración reflexiones personales, y por eso se sirven de los puntos para meditación donde estas reflexiones se encuentran ya hechas. Entonces el trabajo del alma solo consiste en apropiárselas y en asimilárselas. Pero hay otras que con mayor o menor facilidad pudieron en los principios de su vida espiritual sacar estas reflexiones. Mas llega una época en que después de haber perseverado en la oración, en lugar de que se facilite, van experimentando una dificultad cada vez mayor para meditar, y esta es una señal de que nuestro Señor quiere de ellas una oración más simplificada y de un carácter más afectivo. Es el ascende superius, sube más arriba que Dios murmura al oído del alma. Pierde entonces miserablemente su tiempo si a pesar de todo se aferra en querer meditar, que siga el atractivo de la gracia y trate de simplificar su oración. Y el director espiritual, que en estas circunstancias constriñera el alma a seguir meditando como antes, impediría el progreso de ella y estorbaría los designios divinos.
En fin, la tercera señal y la principal de todas es que esta ausencia de fervor sensible para ser señal de progreso debe ir acompañada de un sentimiento muy doloroso que es como un vacío inmenso, como una soledad del alma, como un hambre de Dios. En este sentimiento íntimo y doloroso se puede comprobar una intervención clara del don de ciencia. Por este don comprende el alma la vanidad de todo lo creado y se desprende de todas las criaturas. Y como todavía no saborea la posesión de Dios, efecto del don de sabiduría, es natural que el alma sienta un vacío del cielo y de la tierra, de Dios y de las criaturas, y una soledad sobremanera dolorosa. Entonces el alma es para Dios como una tierra sedienta, como un desierto. Si el desierto pudiera sentir, ¿cómo clamaría pidiendo torrentes de agua que calmaran su sed? Así el alma, árida y seca, privada de los consuelos sensibles, desprendida de todas las criaturas, empieza a experimentar una sed insaciable de Dios. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te desea como una tierra árida y sedienta. Al mismo tiempo el alma, movida por el don de fortaleza, experimenta vivos deseos de servir a Dios, de llegar a la perfección y a la santidad, y hace todos los esfuerzos posibles para ser fiel a su Dios y Señor en medio de la privación de todo gusto sensible. Reunidas estas condiciones, la sequedad espiritual es señal clara de progreso en la oración, ya que según San Juan de la Cruz señala el paso de la vía purgativa a la iluminativa y es el vestíbulo que la ha de introducir a los arcanos de la vida mística y a la plena posesión de Dios. Conclusión. Así como los comerciantes al fin del año hacen un balance para ver si ganaron o perdieron, así nosotros debemos consagrar un día del año a darnos cuenta si progresamos o retrocedemos. Almas hay y no pocas, que después de muchos años de llevar una vida piadosa parece que se encuentran en el mismo estado. Otras, por lo contrario, hacen rápidos progresos y en poco tiempo llegan a una perfección que las demás no consiguen en muchos años. Importa saber cuáles son las causas que hacen avanzar a unas almas y cuáles los motivos que hacen retroceder a otras. Bruyer, hija espiritual de Dom, primera abadesa de Santa Cecilia de Solesmes, apoyándose en la Sagrada Escritura, nos presenta 7 categorías de personas que más pronto y seguramente que las otras llegan a la perfección. Primero, los que se hacen pequeños para entrar en el reino de los cielos y conservan la sencillez de los niños. Te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estos misterios a los sabios y los revelaste a los pequeños. Segundo, los que se aplican a ser dulces y humildes de corazón y procuran serlo con Dios, con el prójimo y consigo mismos. Bienaventurados los que son dulces, porque poseerán la tierra. Enseñará a los mansos sus caminos. Tercero, los que cultivan la verdadera compunción y el dolor profundo de sus faltas. No desprecia, Señor, a un corazón contrito y humillado. Cuarto, los que destierran de sus corazones toda inquietud y se ejercitan en una confianza ciega en la bondad de Dios. Los pasajes de la Sagrada Escritura a este respecto son innumerables. Quinto, los que se muestran benéficos y generosos con sus prójimos, porque con la medida con que midréis seréis medidos. Sexto, los que se despojan voluntariamente y con perseverancia de lo que tienen y de lo que son. El que no renuncia a todas las cosas que posee no puede ser mi discípulo. Séptimo,
Finalmente, los que se arman de valor y luchan hasta vencer los obstáculos. Al que venza le daré el maná escondido. Por consiguiente, las almas que se lamentan de no adelantar en la virtud y de estar como estacionadas, que se examinen y sin duda encontrarán uno, por lo menos, de estos obstáculos. Falta de sencillez, orgullo y dureza, falta de espíritu de compunción, inquietudes y desconfianza, egoísmo y falta de caridad con el prójimo, apego a los bienes de la tierra o a sí mismas, cobardía, apatía o falta de esfuerzo y constancia para vencer los obstáculos.